Queridos alumnos, a lo largo de este capítulo vamos a comprender la funcionalidad de los sensores o detectores, componentes importantes de un sistema de alarma, y aprenderemos a diferenciar las distintas tipologías que existen. Las palabras claves usadas serán sensores, apertura, de rotura, vibración, movimiento, de paso, de proximidad, de humo, sensores con sistemas multiplexados, analógico, digital, convencional, cableado, inalámbrico, autónomo, sensores exteriores, perimetrales, con microswitch, antisabotaje. Parámetros de clasificación. Como vimos al inicio de este curso, para poder comprender cada uno de los componentes que integran un sistema de alarma, vamos a recurrir al diagrama de bloques. Nosotros tenemos que la alimentación es la que le entrega energía a la central de alarma. Los sensores son los que le entregan información a la central de alarma. Los elementos de comando son los que se comunican con la alarma. Por eso es que hay bidireccionalidad, porque hay una comunicación. No es solamente que el elemento de control de órdenes vaya en sentido hacia, sino que este también responde con información. Entonces, acá hay una comunicación. Y los de señalización son los que dan aviso. Tienen una salida con respecto a una central. Recordemos que los sensores son aquellos componentes del sistema capaces de determinar un cambio en la condición, o también llamado evento, que podría significar la presencia de un intruso. Existen distintos parámetros para clasificar los sensores. Estos son, de acuerdo a su alimentación, a su tecnología, a su funcionalidad, a la salida que tienen, las señales de salida, a la conexión del sistema, a la instalación y a funciones especiales que pueden tener los sensores. Con respecto a la alimentación, es cómo lo vamos a alimentar, si con 12 volts de continua al sensor, con 220, son autoalimentados, ya vienen con una batería incluida, o son sin alimentación. Bueno, con respecto a qué tecnología va a tener ese sensor, va a ser una tecnología convencional, una multiplexada, una analógica, una digital. Con respecto a la funcionalidad, o sea, si va a ser para una apertura, para una rotura, va a detectar vibración, movimiento, el paso de alguien, la proximidad, humo, incendio, temperatura. Hay mucha más variedad de funcionalidad de sensores, acá no están todos. Acá estarían la mayoría de los que se usan en forma domiciliaria. ¿Cómo se conecta respecto al sistema? El sistema va a ir cableado, va a ser inalámbrico, va a ser autónomo. Con respecto al tipo de instalación, ¿dónde va a ir? ¿Va a ser perimetral? ¿Va a ser interior? ¿Se va a embutir? ¿Va a ir montado sobre una superficie? Y puede ser autoadhesivo o mediante tornillos. Esto conforme a la instalación del sensor. ¿Qué señal va a tener de salida el sensor? ¿Con un microswitch? ¿Con un relé? ¿Va a salir 220 del sensor? ¿Va a salir una señal de RF inalámbrica? ¿O una señal acústica directamente? ¿O luminosa? Y además los sensores vienen con funciones especiales. A veces vienen con antisabotaje, lo que se le denomina un tamper, una rótula de regulación, una memoria de disparo, que se pueden programar por hardware, se pueden programar por software. Vienen con luz de emergencia, vienen para que pasen mascotas, vienen que se puede regular para distintos tamaños de mascotas. Análisis y aplicaciones de acuerdo a la clasificación. Acá vamos a tener alimentación, conexión al sistema y señal de salida. En alimentación hemos visto 12 volts de sistema. Son aquellos que, debido a que cuentan con electrónica para poder funcionar, se alimentan desde la salida de elementos activos como la central de alarma. En general, son de muy bajo consumo gracias a sus componentes electrónicos y relay, en el caso de que lo tengan, que son de muy baja potencia porque sus contactos solo manejan señal. Cuando un sensor activo convencional no se encuentra alimentado, el contacto de salida permanece normalmente cerrado. Los sensores de este tipo son los de movimiento, los de paso de barrera, los de proximidad, los de rotura de cristales, los de apertura, algunos sensores de tipo de humo, pero en general, por norma, actúan con normalmente abiertos los sensores de tipo de humo. No funcionan como los otros normal cerrados. 220 volts deben estar alimentados a veces con 220 volts debido a que necesitan entregar esa tensión en su salida cuando sucede algún evento. En sistemas de alarmas, estos sensores son los de movimientos para exteriores que manejan relé de salida con 220 volts para encender artefactos existentes o bien para manejar portalámparas incluidos en el detector.
Los sensores autoalimentados son aquellos que requieren energía eléctrica para operar, pero no la reciben ni de la central de alarma ni de la red domiciliaria. En general se utilizan en lugares donde resulta muy complicado o imposible llegar con cables. Este tipo de sensores puede tener dos formas de realizar la señalización frente a una detección. A, una sonorización local, o B, envío de información a la central mediante radiofrecuencia, RF. Son sensores autoalimentados. Algunos modelos son de movimientos, otros concentradores, que son adaptadores de tecnología en realidad. Algunos modelos detectores de humo, algunos modelos de apertura, que son los sensores magnéticos, suelen ser autoalimentados. Y otros sin alimentar. Son aquellos que por su principio de funcionamiento no requieren energía eléctrica, ya que funcionan con la misma energía que produce la perturbación. En este tipo de sensores la vinculación con la central de alarma siempre es cableada. Los sensores de este tipo son los magnéticos y los de vibración. Principios de funcionamiento según su funcionalidad. De apertura. Son aquellos que envían una señal ante la apertura de puertas, portones, ventanas, postigones, claraboyas, etc. En general se denominan magnéticos debido a que el principio de funcionamiento se basa en ubicar un imán permanente en la parte móvil de la apertura y un microswitch que se cierra ante la presencia del campo magnético generado por el imán. Al abrir la puerta y separarse lo suficiente el microswitch, el contacto se abre generando una señal de salida. Las distancias máximas de alcance para que el campo magnético tenga el contacto cerrado se llama gap, salto en inglés. Esta distancia es un atributo importante, ya que en general las aperturas tienen cierto movimiento o juego debido al viento o las diferencias de temperatura, y es necesario garantizar que dentro de esos límites el sensor no envíe señales que puedan generar falsas alarmas. Acá vemos que se coloca el imán permanente, el microswitch. Esto acá tenemos la parte de una ampolla con terminales que cuando el campo magnético se vincula con ellos hacen que cada una de estas partes se transforme en un imancito que se magnetice y se tiendan a juntar. Cuando el campo magnético se retira, este material no queda magnetizado y mecánicamente las latitas vuelven a su lugar. Como dicen acá, gap le dicen al espacio de aire, al salto que hay acá. También hay sensores de rotura de cristales. Los sensores de este tipo detectan roturas de cristales y vidrios. Son sensores activos, requieren alimentación eléctrica y se encuentran con un micrófono que capta todos los sonidos del ambiente, un amplificador y un sofisticado sistema de filtrado que permite diferenciar los sonidos relacionados con la rotura de vidrios cristales, y la electrónica para el comando del relé de salida o señal multiplexada, dependiendo de su tecnología. Los detectores de rotura de vidrio se instalan en interiores, cercanos a los paneles a proteger. En general, tienen un alcance de unos 10 metros. Cuenta además con un LED que permite visualizar cuando el detector envía la señal de salida y se ha guardado la memoria de disparo, solo posible con sensores con tecnología multiplexada. De vibración. Los sensores de vibración se basan en un principio de funcionamiento mecánico. Cuando un cuerpo recibe un impacto, vibra independientemente que se rompa o no. La vibración hace que la lengüeta metálica, con una masa en el extremo, esta 2 es la lengüeta mecánica, esta es la masa en el extremo, se separa de un punto de contacto con apenas unos milímetros, tiempo suficiente para abrir el contacto eléctrico. Acá el 3 tenemos el punto de contacto. Esto es una lengüeta metálica, esta es otra, este es un tornillo de regulación, este es un contrapeso. Cuando esto vibra se abre el contacto. Los sensores de vibración no requieren alimentación eléctrica. Cuentan con un tornillo que permite ajustar la rigidez de la lengüeta, regulando su sensibilidad de disparo ante un golpe. Se utilizan para proteger vidrieras, uno por cada paño, o bien aperturas susceptibles de roturas a golpes. Este tipo de sensor solo se fabrica con tecnología convencional. De todas maneras, es posible incorporarlo en sistemas multiplexados a través de una interfase. Los sensores de movimiento. Estos sensores detectan el movimiento de animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos, dentro de su área de cobertura. El principio de funcionamiento se basa en el que el ser humano es una fuente de calor de temperatura constante que, independientemente de las condiciones del ambiente, mantienen en forma constante una temperatura de aproximadamente 36 grados, siendo, por lo tanto, una fuente permanente de radiación. Las variaciones de esa radiación que se originan cuando una persona se mueve se utilizan para detectar su presencia. Estos detectores poseen un circuito que analiza las variaciones de radiación recibida
y en base a ellas puede o no dar una señal de alarma. En función de los distintos tipos de sensores piroeléctricos combinados con distintas tecnologías y software asociados, nos determinan la sensibilidad y confiabilidad de la detección de personas en movimiento en el área de cobertura. Las variaciones de temperatura generan cambios en la energía infrarroja que son detectados por los sensores piroeléctricos que transforman la perturbación térmica en una pequeñísima señal eléctrica que es amplificada y comparada con los parámetros propios del movimiento de las personas, y en caso de similitudes entre ambas formas de onda, generan una señal de salida. Para poder detectar y procesar tan pequeñas perturbaciones, los sensores de movimiento cuentan en su frente con una lente denominada Fresnel, que tiene la particularidad de dividir el ambiente en zonas, y esto le permite al sensor piroeléctrico determinar las variaciones de energía debido al movimiento entre las distintas zonas. Acá podemos apreciar que el detector tiene varios haces, fíjense, con distintas distancias y distintas coberturas. Este, por ejemplo, tiene 56 haces a 2 metros, a 4 metros, a 7 metros y a 15 metros.